Y ahora sí vamos a darle la bienvenida a la hermosa y querida Carolina Baeza. ¿Cómo estás? Bienvenida, Caro. Hola, ¿cómo estás? Feliz de estar acá con ustedes Carolina, compartiendo. ¿cómo estás? Espléndida. ¿Cómo estás? Te digo espléndida, tenés que decirlo. ¿Cómo ¿Cómo estoy? se te ve? Sentada. Divina como siempre. Gracias, Tania. Un placer realmente que me hayan invitado. Muchísimas gracias, Te iba a Albert. preguntar, ¿qué haces para mantenerte así? Pero mejor dicho, la pregunta debería ser, ¿qué no haces para mantenerte así, verdad? Mira, yo soy totalmente cero deporte, aunque juego vóley y también Eso es un fútbol. deporte. Eso es Sí, deporte. pero, viste, no Deporte. soy de esas de meterme en el gym y estar en el gym y con las pesas y todo ese tipo de cosas. Fútbol, Bueno, pero fútbol es un vóley deporte. y ahora empecé la bicicleta. Ah, ¿verdad? bueno. Pero bicicleta de verdad, no, esa es la estática, Claro. ¿verdad? ¿Así? Sí, Los pero... paseos, todo eso. ¿verdad? Sí, un paseo incluido, Woodman, todo. Y silbato por si pasa algo, porque viste que acabo de gritar auxilio y nadie te da. ¿En serio me decís? Entonces estoy con el silbato y voy a gritar fuego, fuego, fuego. Y dice que la gente sale más a responder que vos pedí auxilio. Está bien, muy bien. Precavida, Bueno. mujer precavida. Belén, Claro. ¿querés pasar adelante? Belén, por favor. Vení, Está en tu pues, casa. Belén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te voy a saludar. ¿Cómo estás? Un Súper gusto tenerte bien. acá en nuestra casa. ¿En qué andás, Carolina? Bueno, yo ando trabajando en forma privada. Yo viví 10 años en los Estados Unidos, fuera del país. Gracias a eso tengo contactos en diferentes ciudades de Estados Unidos y trabajo como broker o agente comercial. ¿Ah, sí? ¿Sos administradora de empresa? Administradora de empresa, economista y me recibí en Estados Unidos de broker. Bueno, Hice me quedé mi- corto hace rato. Entonces, trabajo en una compañía que está en Miami, que es mi base, otra en California y otra en Nueva York, con Qué 3 bueno, compañías. qué Pero bueno. trabajo de mi casa, es un home office en forma satélite. Que es como se Qué está bueno, utilizando mucho, sí. convengamos, ¿verdad? Lo que necesites, ¿verdad? Todo lo que vos, por ejemplo, te facilito, por ejemplo, maquinaria, vehículos, maquillaje, lo que se necesite traer de allá, yo lo traigo. ¿Trabajas Uso con la- paraguayos allá? Sí, no son paraguayos. No son No paraguayos. son paraguayos. Con paraguayos de acá, sí, ¿verdad? Que necesitan comprar Pero digamos, cosas. tu Todas las tu compañías son contacto americanas. Son americanas. Así mismo. Súper. Y bueno, comenzaste ya en los 90 con las super tops de América. Ya me fui en la colita, ya más o menos 97, Sí. 98. Ella era la más De las más Vicky, pequeñas. La Masha Vicky de la... De las más top pequeñas. model. Pero sí o sí es recordada como una de las Claro. tops. Ay, tops. gracias. ¿Vos sabés qué es lo que pasa? El cariño de la gente y lo que a nosotros nos ayudó mucho, nosotros teníamos una vez a la semana, era la hora del La té. hora del té, sí. Era una hora. Luego teníamos Mujer, que era con el programa de Pelusa Rubín. Sí, sí. Estábamos ahí, Ahí y sí era era todos los días. todos los días estar en la casa de las personas, ¿verdad? De la Claro. familia. Era un horario a la tarde que nosotros nos divertíamos muchísimo, porque para nosotros era un juego, eran 3 pasadas y encima nos pagaban. O sea, no sé cómo te explico. ¿A la estábamos- edad de cuántos años estamos hablando? y estamos hablando de 18, Claro. 19 años, ¿me Ahí, entendés? ahí vemos fotos Ahí se ve de una esa época. producción. Sí. Tampoco. Dani Adorno, esas fotos, sí, sí. Entonces, luego salían, por ejemplo, los programas de verano, los famosos programas satélite de verano que uno siempre participaba. Y luego me dieron la oportunidad justamente aquí en el Canal 2, Sí. estoy hablando del Está 97, bien. 98, pero me dieron la posibilidad de tener un programa de música. Ah, mira. Y yo me creía la Daisy Fuente paraguaya. De la época era también Está de bien, Cifuentes, sí, ¿verdad? claro. Pero con ese programa viajé muchísimo. Yo era súper caradura con los directores del canal. Y no que uno tiene que viajar, que tiene que ir al Festival de Acapulco, que uno se tiene que ir al Festival de Viña del Mar, que Tenemos nosotros que ser nos más caradura encontramos. nosotros, ¿eh? Que nosotros nos ¿Verdad encontramos que en sí? el Festival de Viña del Mar. Era que ustedes se fueron Sí, con sí. un programa de verano también. Sí, también, de Telefuturo, sí, Sí. exactamente. Nosotros estábamos ahí también luchando para entrar. Claro que ellos tenían pases especiales y el pase especial mío era mi sonrisa por pasar. ¿Sabes qué pasa? Llegaba ¿Qué más lejos pase? que nosotros. Sí, ¿qué pase? Le El taquito entrevisté era a el pase. muchísima gente. Ellos tenían todo especiales porque ellos transmitían el Festival de Viña del Mar. Ok. Entonces por eso tenían los pases especiales y podían llegar a cualquier lugar. Nosotros no, éramos periodistas, entre comillas, ¿verdad? Tratando de llegar a los diferentes artistas y cantantes. Entonces mi productora, Paola, me decía, anda a pedirle, anda a hacer esto, anda a esto. Yo me ponía, hola, sí, sabes que Ponete no. una mini, ese tipo de cosas. No, hacía mucho frío, no No. podía, pero sí estaba ahí. Fue una época muy divertida de mi vida. ¿Cuánto tiempo duró esa época, Carolina? Y habrá durado, mi tiempo de modelaje fue muy cortito. Porque yo cuando empecé el tema de la conducción, que fue más o menos en el 98,
Sí, en el 98 fue ¿verdad? ese festival. Al 98 yo dejé de ser modelo, porque ahora no es tan fácil, o sea, en esa época no era tan fácil y versátil de estar en un programa, o sea, en un canal de televisión y aparecer en otro canal de televisión o en un, Claro. ¿cómo te voy a decir? Programa de radio, una cosa, eran unos celos muy terribles. Sí. Si fueras figura de, por ejemplo, Canal 9, no podías estar apareciendo en un programa En Canal 13. de Canal 13. De la competencia, Claro. claro. O no podías irte a Telefuturo. Y Telefuturo tenía tales radios, Canal 9 tenía tales radios y Y Canal... por ahí andaba. Era una Canal cosa 2 así, era el una que cosa apareció. muy rara. O sea, vos sí te aparecía. Yo era muy cara dura. Yo, por ejemplo, trabajaba para Canal 9 y me fui a firmar contrato con Venus, por ejemplo, que era el canal de que se iba con la competencia. ¿Verdad? Entonces, yo un tiempo me suspendían en uno, yo estaba trabajando en otro lado. O sea, siempre yo fui trabajando en diferentes medios. Fue muy Sí. cara dura para poder entrar en los medios de comunicación. ¿Cuándo te decidiste irte a los Estados Unidos? Cuando me casé, cometí el error de casar. ¿Cómo que el error? Y fue porque ahora estoy divorciada, feliz, recuperada. Fue una equivocación. Pensé que todo iba a ser color de rosa, viste que uno se va con ciertas expectativas. ¿A los cuántos años? ¿Qué querés saber? Para A ver, calcular no te voy tu a edad. No, decir, te digo no, no. jamás te voy a decir, no. Jovencita. No, yo no me casé joven, yo ya me casé ya a 27, 28 años, ya grande me casé. Entonces hoy dije, bueno, voy a empezar todo de nuevo. Y eso fue lo que quise hacer, empezar todo de nuevo. Cero idioma, porque uno dice, sí, yo hablo inglés. Sí. Ajá, andate ahí, habla inglés. No, cero idioma, me fui a la universidad, 3 años, estaba desde las desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Todos los días con el audio, el inglés, procurando y todo lo demás. Gracias a Dios, hablo súper bien, escribo bien, no tengo ningún problema, pero me costó. Porque como yo soy de hablar mucho y me iba al O supermercado. sea que no se nota eso, pero bueno. No, perdón. Como que perdón, espectacular está. Entonces, después empecé a trabajar. Una vez que ya tenía el inglés, tenía una base sólida, empecé a trabajar. Entré en una corporación, avancé en la corporación, entré en otra corporación, hasta que en la última corporación que me quedé a trabajar, tenía yo mi cartera de clientes, lo que es comercio internacional o broker, y les propuse, yo presenté mi renuncia y me dijeron, no, usted no puede irse, no sé qué, que esto, que lo otro, te vamos a subir el sueldo. Y yo quería venir otra vez a mi país. ¿Ya habían transcurrido cuántos años? 10. 10 años. Mucho Yo ya comentamos. quería venir a mi país porque dije yo, voy a empezar otra vez de vuelta. Porque yo me hice ciudadana americana. O sea, no tengo ningún tipo de inconveniente. Viste que hay personas que no pueden salir por 10, Sí, 15 sí. años. Yo soy ciudadana americana. O sea, cuando quiero me voy. Si no me quiero ir más, tampoco me voy, pues ya tengo mi pasaporte americano. Ajá. ¿Verdad? Esa es la ventaja. Por eso puedo trabajar en forma satélite desde acá. Esa es la base que Te tengo. ¿Y hace Esa cuánto estás propuesta. acá otra vez? Entonces acepté esa propuesta. Yo le puse la propuesta, no bajo sueldo, sino que bajo comisión. O sea, desde un avión hasta, qué sé yo, un lápiz labial, lo que sea. Por eso trabajo con 3 compañías. Porque el que me trae el avión no me va a traer el lápiz labial. No, pues en el avión te trae el lápiz. Cerrate el círculo ahí, Carolina. Sí. Y realmente voy cerrando el círculo y algo que a mí me gusta, que es el comercio internacional. Y trabajar desde tu casa, Y te tra- hace tu tiempo. Ay, no, yo estoy totalmente como una homeless que se dice cuando yo estoy en casa. Le estaba diciendo a Ale que me agarro y me pongo una vincha acá y si tengo conferencia llamada conference call, Sí. entonces sí, me arreglo de acá Claro, hasta acá, vos ¿verdad? sos presentadora de televisión noticiero, ¿verdad? Ahí Belén, y Viste, Tania sí, te puede yo le contar. dije, yo no podía estar como Tania, yo le admiro a Tania, porque Tania es una diva 24/7, 365 días al año. Pero ¿por qué no Tenés le que contás? creer ¿Por qué no contás lo que encontraste por acá? Encontramos Esa sí. una pequeña zapatilla. O sea que los tacos también desaparecen. Sí, no, pero es que es cansador. Muy de vez en Es cuando. cansador. Es cansador. Estar todos los días, el maquillaje, que el pelo, que no sé Exigente, qué. exigente. Sí, Sí. exigente. Y cansa, porque uno de repente no es solamente el personaje que está ahí bien arreglado todo el tiempo. Una es también, como vos decís, la homeless que está con el pelo Sí. atado. Yo, por ejemplo, cuando te agarran y te dicen, hay personas que te dicen, ah, pero en la tele te ves más linda. Y yo se le digo, y andate vos ponete en la tele de cómo te ves. O sea, no sé cómo te explico. Es que es el
maquillaje que uno Producción. tiene que arreglar. Uno tiene que arreglarse, Albert. O sea, Totalmente. tanto ustedes como las chicas Yo y ya todo vine lo medio demás. desarreglado, te diré, pero así me Estamos tratando de Acá lo componer. estamos poniendo bien. Se nota. la remedita de colores rosados, fucsia, para dar la onda. Es un Estamos proceso que mejorando. estamos pasando acá. Mira. Bueno, pero realmente... Ese fue hace poquito. Sí, esto fue hace poco en Bueno, la Asunción las dos se viste. estuvimos, Asunción se viste. Estuvimos, sí. A todo Carlos esto, Burro. Con Carlos Burro. A todo esto, Él es mi amigo. Sí, Bebé. él es uno máximo. a ver, comentame un poco esta foto. Esa es la familia, el cumpleaños de mi papá. ¿Qué se hizo de Raquel, tu hermana? por Raquel ejemplo? está por aquí. Convengamos que continúa. Raquel comenzó con el tema Ella del- fue. con el Ella tema fue la del mo- pionera. era la pionera en la de tu familia. familia y a Así ella le mismo. seguiste vos. Sí. Raquel, que está por Ella dónde está por acá, ella está por Ahora. Asunción del Paraguay. Pero está viviendo ya acá, está Ella vive. Nosotros estamos todos, volvimos otra vez a Alcatraz, le llamo yo. La casa de mi mamá y de mi papá. O sea, Mandarle estamos muchos todos- saludos a Raquel. Ay, que ese es mi también hermano, compartió. Nicolás. Este fue de Cuñate, un desfile para las carcelarias, las presas que están ahí, que quieren tener un futuro diferente. Hacen muy buena ropa, las terminaciones son confeccionan. ellas confeccionan. Y se llama Cuñate. Es una cosa divina. Estas son mis amigas, Pamela y Patti. Estuvimos en la noche Pamela blanca tenemos por ahí de acá. Paola. Y hablando de las chicas, les quiero comentar también que vamos a estar nosotras, digo yo, todas las divas reunidas, tanto las chicas de Tiempo de Moda, mi mamá, te amo mami, besos, las Saludos a chicas tu mamá que va a de... estar mirando. Sí, las chicas- Tenía en tu teléfono la lista de las que van a Ah, participar. ya, ¿por qué las no? chicas de Tiempo de Moda, esta es la primera vez que se va a realizar un mega desfile Ajá. con Sí. los diseñadores de Asunción Se Viste, que vos me sabes encanta. que son de una increíble. Se van a juntar las dos agencias por primera vez. Tiempo de Era una Moda. especie de Olimpia Cerro en esa época. Exactamente, era Sí, Olimpia un clásico, Cerro. ¿verdad? Tiempo de Moda Sí, y A la Hora del Té. ajá. Todo por Tito García. A la hora de la moda se va a llamar. Se va a ¿verdad? O llamar. Tiempo de té puede ser. Yo le puse al grupo, ¿verdad? El grupo que armé, le puse Vivas en Acción. Ah, bueno. Era Ah, para bueno. no dejar modelos, de top y todas esas Claro. cosas. Vivas en Acción, ya Lee un porque poco los nombres. las chicas que van a estar. Ah, esta es una idea también original de Pau Germán. Beso, mi amor. Saludos a Paola también. Ale Brayone, Aye Frutos, Vivian Benítez, Carolina Barrios, Carolina Ramírez, Claudia Florentín, Claudia Osorio, Giselle Barrios, Gloria Espínola, Gloria Vera, Lourdes Aracho, Lili Espínola, María Paz Oviedo, Mariela Quiñones, Mariela Zacarías, Mónica Schujar, Natalia Lemir, Pamela Zarza, Pao Germán, Pati Gadea, Raquel Villar, Verónica Chávez, Yanina González, Soraya Alas y la Se EO. dieron cuenta que está por abecedario, está por abecedario los claro. nombres. Pero todo esto es para beneficio de Tito García. Así es un mismo. desfile que va a ser, ya podemos adelantar, En el Granado. El 29 de febrero, el 30 26, de febrero. 26, No, diga nomás, estoy jodiendo. Febrero trae 29 días, nomás, el 26 de febrero. ¿Qué En trae el un año Granado. bisiesto a Albert? Me tiene que facilitar. 26 26 de febrero. de febrero. En el Granado. En ¿A el qué Granado. hora? Y estamos viendo el horario, porque en vez de hacer como un té, para que tenga más capacidad, queremos hacer en forma auditorio. Claro. O sea, de antes ya las personas, ya en forma anticipada, las personas que vienen temprano y todo lo demás van a estar degustando, qué sé yo, bocadito, Alguna un naga, trago, algo, sí. champagne y todo ese tipo de cosas. Entran al evento y luego los mozos van a ir sirviendo, pero no como una mesa de té, porque roba mucho espacio. Claro. Y lo que nosotros queremos Que es haya más gente, que haya más claro. gente, que se disfrute y todo lo demás. Y al final queremos hacerle un súper homenaje a él, ¿verdad? Que justamente estuve hablando con Alejandro, que me va a dar una manito. Entonces queremos que sea una súper sorpresa. Seguramente cuando vamos a ir afinando los detalles, voy a venir y les voy a ir contando Claro, más. tenemos Podemos- aquí y a a las febrero un chicas tiempo también se todavía. les ve a las chicas que están Claro. tanto de Tiempo de Moda como de... Podés a la venir hora con del alguna de las Sí. chicas de este para promocionar eso Que sin les problema. agradezco Esta es la de casa corazón, ustedes, claro que sí, sí. realmente. Y aparte por el fin que persigue, que es Tito García. Todo es a beneficio, Y todo. más allá ¿Y de dónde eso, conseguimos las entradas? ¿Cómo hacemos? Uno de los grandes apoyos que tenemos es Mona Lisa. Mona Lisa nos va a facilitar las entradas. Cuando yo tenga las entradas, vengo acá para, qué sé yo, se sortee o se haga algo Claro. con para las entradas, promocionar también. para promocionar claro el que sí, evento. Claro que sí. Y Súper. espero que sigan haciendo las divas de Claro. siempre, ¿verdad? Periódicamente este tipo de encuentros a beneficio de alguien que necesite o por supuesto Claro. para el público que le sigue, que le Así recuerda siempre, mismo. ¿verdad? Que está marcaron con tanto época. cariño tan lindo, ¿verdad? Sí, por Sí, supuesto sí, que sí, sí, sí. no sí. tiene Ese que es el ver. paraguayo, solidario. Bueno, ya que siempre. estamos hablando de Tito, no quiero que pase, no tenía alguna moneda. Porque No tengo nada. Estamos juntando. Todo lo que
tenía. Estamos juntando. Y es por Tito, Y él ¿viste? siempre pide así. Sí, está muy No, bien. estamos aprovechando. Bueno, Muy entonces, bien. ¿y cómo puede Vamos hacer la llenando. gente entonces para aportar también? Claro que sí, acá Ahí tenemos la placa. tenemos una placa, señor director. Ahí director. está, Girostigo al 0981 216-282 o en la cuenta del BBVA, una cuenta corriente 01 46 54 16. Todo por Todo Tito. por Tito. Todo por Tito. Esta es la única cuenta permitida y esta es la alcancía que está habilitada en los distintos Sí, puntos de la exactamente. ciudad. Así que atención. Sí, ya Que no no se funciona otro aprovechen. tipo de alcancía, Sí, que no se que no se aprovechen, porque hay aprovechen, que mucha no se gente aprovechen. que quiere aprovechar. Quiero Bueno, aprovechar yo, si Sí, quieres. sí, sí. Aproveche, Aprovechar. aproveche. Para mandar saludos a mis grupos de WhatsApp, ¿verdad? A las divas, ¿verdad? A las gracias. chicas de vóley, a las chicas de fútbol. ¿Dónde jugás vóley y dónde jugás fútbol? En la asociación de Exafer, de alumnos del Colegio Dr. Fernando de la Mora. De tu colegio. Sí, Ah, que bien. ellos también están haciendo varios eventos mira. deportivos, Porque ¿verdad? Tito García era de Fernando de la Él Mora. es de Fernando de la Mora. Claro, Y claro. uno de sus sobrinos es un Compañero. Exafer. Ah, sí. no me Entonces digas. es una gran familia que le estamos ayudando entre todos. Maxi, gracias por el cabello. Agradece todo. Tenemos más fotos todavía, no te despedimos. Ah, Espera, bueno, está Carolina, que bien. te va Yo voy a tan seguir fácilmente. mandando saludos entonces. Bueno, y vamos a ver las fotos mientras. Dale, claro que sí. Podemos ver fotos, ahí está. Oh, eso fue en Chicago. Y ella es Noelia. Noelia, ella es una de mis partners también allá en Estados Unidos, ¿verdad? Ella trabaja también allá y entonces ella es una de mis contactos. ¿Por dónde anduviste allá? Por Ay, casi mira, todos los Javier lugares. Yui. Con Sara. Esto sí, en un lanzamiento de la querida Sara, está York la ahí, divina. está Arnie, está Justo y está Yui, que nos fuimos a un lanzamiento que a nosotros nos encanta ir a todos los lanzamientos de perfume porque siempre tenemos perfumes gratis. Siempre liga Esto es algo, ¿eh? Chicago, esto es Chicago, es en Illinois. Fue para la graduación de ella que nos fuimos, que ella se recibió de abogada, ¿verdad? Esta es una plaza también allá. Chicago es una ciudad maravillosa, divina, espectacular. Muy es la ciudad de los ventosa. vientos. Es la Muy ciudad ventosa. de Windy, Vientos. la ciudad de los vientos. Nos fuimos a esos rascacielos increíbles. Esto es Vizcaya, esto es en Miami. Vizcaya por primera vez, creo que no sé, en 20 años se había abierto a la noche para un evento especial que hubo. Accedí al evento y aproveché de tomarme fotografía por todos los jardines de Vizcaya, que es esa es mi sobrinita Carlita. Mi vida. Fue un evento de su colegio, que ella está en el Dante Alighieri. Yo soy la madrina y soy la tía. Esto fue una Wow. noche de glamour, saliendo. Eso fue en Fontainebleau, en un restaurante en Fontainebleau, que fue de Navidad. Fue una cena de Navidad, porque allá las cenas de Navidad son increíbles. Sí. Son espectaculares porque te ofrece la oficina, te ofrece la cena de Navidad. Vos te vas y para no manejar ebrio, te alquilan la habitación y todo lo demás. Entonces vos qué bueno. podés Pasar, consumirte sí, con el todo alcohol, lo que quieras, y te vas directo a tu habitación. O sea, Sí. todos esos son beneficios que te dan allá. Creo que ellos le dan también a la cena de Acción de Gracias mucho. La Cena de Acción de Gracias es una de las pasa, fiestas más importantes que existe dentro de los Estados Unidos, más que Navidad y más que Más que Año Navidad, Nuevo, sí. porque es en el momento donde todas las familias se reúnen. Porque Porque eso es en las casas, pues. ese es en la casa materna, paterna, esa es Es en como la el casa. famoso pavo, ¿verdad? El famoso pavo, Turkey. el gravy, claro, y mucha gente ya le dice Turkey Day, que es el día del pavo, ¿verdad? Se come gravy, se come todo lo que da la tierra, porque era que justamente Daban gracias por eso. se daba gracias por toda la abundancia que recibieron durante ese año. Qué bien. No, unas fiestas fabulosas allá que a uno se le pega y todo lo demás. Costumbre, ¿verdad? Las costumbres. Bueno, pero y no te extraño. quedás ya Claro. en Paraguay. Pero no O extrañas. te vas a ir por el mundo. No, vos sabés que no. Yo creo que acá Paraguay tiene mucho potencial. Sí. Hay muchos círculos que se están cerrando. Sí. Que realmente la gente... Hay muchas cosas por hacer acá. que es lo Muchísimas bueno, cosas que por es la hacer. Es más, acá se puede copiar todo lo que hay, porque todo lo que tiene éxito ya está hecho. Claro, puede ¿Verdad? adaptar. Se adapta a lo que es acá y entonces uno va creciendo profesionalmente. Porque lo importante es ir creciendo día a día. Paraguay No- tiene mucho de eso, tiene una que tiene Demasiado. mucha sopa. ¿Te gusta la sopa paraguaya? Acá te vamos con Villar. Ya está, vio la sopa, tío Edu. Todavía no está, pero... quédate El un ratito olor más. que hay acá es así. Sí, sí. Riquísimo. Te va a gustar la sopa de grano par. Bueno, qué bien, nos encanta que hayas estado por acá
Carolina, que nos haya visitado, que nos haya contado toda tu vida, así en un flash, y ya sabemos todo. Y no, y te esperamos Ay, no. sí o sí Claro, en febrero claro. para Agradezco con realmente. las chicas que puedan. Sí. Pam me suele venir, así que seguramente Pam Pame está... sabe, ella fue una de las primeras que dijo, sí, no hay ningún problema, estoy presente. Eso Pao yo quiero también una agradecer. Era de esperarse. Sí, Paola está organizando todo. Algo muy importante es que recibimos llamadas, que te estuve diciendo, de las chicas que estaban de vacaciones, Sí. de todos lados. Y dijeron, sí, vamos a estar presentes. Qué bueno. Porque se dice que de la grandeza del corazón habla la boca. Muy bien. Entonces, eso Muy puedo bien. decir, que las chicas son Bueno, sensacionales. y le vamos a esperar acá Espectacular. para que vengan con las últimas novedades acerca de ese desfile. Bueno, ese Claro evento que para sí, ti. y los Sí o sí. diseñadores que van a estar y todo lo demás y todo ese tipo de cosas, por supuesto que sí. Fantástico. Bueno, encantada de tenerte acá con nosotros. Gracias, Realmente un querida. gustazo, te esperamos siempre. Yo voy a estar ahí a hacer bueno. mi camping, voy a hacer ahí, sí, él sigue cocinando De así. paso subí a hablar ya con los directores. Sí, bueno, que Dios te bendiga abundantemente y que Amén. sigan los éxitos. Amén. ¿Sí? Gracias, Bueno, gracias. ahora señor director, un cortecito rápido y volvemos.